Hola a todos, ¿cómo están? Hoy hablaremos de las finanzas corporativas. ¿Qué son? Bueno, según la Universidad Southern Spirit University, que es SNHU, se refiere a las actividades financieras relacionadas con las empresas y organizaciones en contraposición a las finanzas personales. Y su enfoque principal es maximizar el valor de la empresa, la riqueza de los accionistas, el crecimiento sostenible y el aseguramiento de la viabilidad financiera a lo largo plazo. Yo voy a hablar sobre 2 libros en los cuales se ve las finanzas corporativas de diferentes maneras. Vamos a empezar con las finanzas corporativas según Ross Westerfield Jaffe. Bueno, él comienza con una introducción de los conceptos básicos de las finanzas corporativas, incluyendo la maximización del valor de la empresa y el papel de los mercados financieros en la asignación eficiente de recursos. Bueno, tenemos por un lado la valoración de flujos de efectivos futuros. En este se explora la valoración de activos financieros y proyectos de inversión utilizando técnicas como el valor presente neto, el BPN, la tasa interna de retorno, el TIR y el periodo de recuperación. Por otro lado tenemos riesgo y retorno. En este se examina la relación entre el riesgo y retorno, incluyendo el modelo de valoración de activos financieros, el CAPM y la teoría de cartera. Por otro lado, tenemos decisión de inversión y financiamiento. En este se analizan las decisiones de inversión que enfrentan las empresas, incluyendo la estructura de capital óptima y la teoría de la agencia. Por otro lado, tenemos política de dividendos y estrategia de financiamiento. En este se discuten las decisiones de política de dividendos y la emisión de valores, así como las implicaciones de la estructura de capital en el costo de capital de la empresa. Por otro lado, tenemos gestión de riesgos corporativos. En este se abordan estrategias para gestionar el riesgo financiero, incluyendo el uso de derivados financieros y técnicas de cobertura. Por otro lado, tenemos funciones y adquisiciones. En este se exploran los procesos de fusiones y adquisiciones, incluyendo la valoración de empresas y las consideraciones financieras y estratégicas involucradas en este tipo de transacciones. Y por último, tenemos el gobierno corporativo y ética empresarial. En este se examina el papel del gobierno corporativo en la protección de los intereses de los accionistas y la promoción de la transparencia y la responsabilidad corporativa. Y por otro lado, tenemos las finanzas corporativas según Eschardt. Bueno, en cuanto a la introducción a las finanzas corporativas y el ambiente financiero, el objetivo primario de la administración es maximizar la riqueza de los accionistas y para ello es preciso maximizar el precio de las acciones. Las acciones legales que lo maximizan suelen acrecentar la riqueza social. Con el fin de aumentar el flujo de efectivo, las compañías crean valor para sus clientes, proveedores y empleados. Los flujos de efectivo libres son el efectivo disponible para distribuirse entre todas las inversionistas de una compañía, acciones y acreedores. Una vez pagados todos los gastos, incluidos los impuestos, y hechas las inversiones requeridas en las operaciones que apoyen el crecimiento. Bueno, tenemos el valor del dinero en el tiempo. Por lo regular, las decisiones financieras se refieren a situaciones en que alguien paga dinero en algún momento y lo recibe después. Los dólares pagados o recibidos en 2 momentos son distintos y esta diferencia se reconoce y se explica en el análisis del valor del dinero en el tiempo, que se dice VDT. El interés compuesto es un proceso que consiste en calcular el valor futuro de un flujo de efectivo o de una serie de flujos. La cantidad final o valor futuro es igual a la inicial más el interés ganado. Para eso hay una fórmula. En cuanto al valor futuro de un solo pago, que es BFN, el descuento es un proceso que consiste en encontrar el valor presente, VP, de un flujo futuro de efectivo o de una serie de flujos. Es el proceso recíproco o inverso del interés compuesto. Valor actual de un solo pago, VP, dividido VFN. La anualidad es una serie de pagos periódicos iguales, el PMT, o pago durante cierto número de periodos, y el valor futuro de una anualidad. Bueno, en el tercer capítulo se habla de estados financieros, flujo de efectivo e impuestos. En este capítulo se propone ante todo describir los principales estados financieros y ofrecer algunos datos esenciales sobre el flujo de efectivo. Y por último, explicar brevemente el sistema federal del impuesto sobre la renta, el balance general, el estado de resultados, el estado de utilidades retenidas y el estado de flujos de efectivo y el flujo de efectivo neto.
En el cuarto capítulo se analiza los estados financieros. Pues se hace un análisis de los estados financieros. En este capítulo el propósito primario es explicar las técnicas con que inversionistas y ejecutivos analizan los estados financieros, como el análisis de los estados financieros, las razones de liquidez, las razones de administración del activo, las razones de administración del pasivo, el análisis de tendencias y el sistema de Dupont. El sistema de Dupont tiene por objeto y como por objetivo mostrar cómo el margen de utilidades de las sobreventas, la razón de rotación del activo y mostrar el uso de deuda que se combina para determinar el rendimiento sobre el capital. Y por último tenemos el quinto capítulo, que es riesgos y rendimientos. En este capítulo se describe la relación inversa entre riesgo y rendimiento. Ante todo, se explica cómo calcular el riesgo y el rendimiento de los activos individuales y de la cartera. En particular, se distingue el riesgo aislado y el riesgo dentro de un contexto de cartera, refiriéndonos a los beneficios de la diversificación. Y por último, se examina el modelo de asignación de precios de activos, que explica cómo el riesgo incide en la tasa del rendimiento. Y ya en los últimos capítulos, pues en los siguientes, se dan como herramientas para que estime la tasa requerida de los bonos, de las acciones preferentes y comunes, indicando la manera en que las compañías las utilizan para determinar el costo de capital dependiendo de la empresa. Bueno, ya como conclusión, yo no conocía las finanzas corporativas y pues después de haber leído todo esto, siento que es un campo fundamental en la gestión financiera de las empresas, ya que se centra en la toma de decisiones estratégicas para maximizar el valor de la empresa y aumentar la riqueza de los accionistas. Y me parece que eso es muy importante para que se lleve un buen equilibrio de la empresa.